La familia de mi prometido mantenía una costumbre de atacar sin piedad a los nuevos integrantes, y dedicaron 405 minutos a enumerarme cada defecto que encontraban en mí, pero enmudecieron por completo cuando me tocó el turno de expresarme. Lo denominaban el ritual de incorporación, y cada vez que alguien iba a integrarse formalmente a la familia por matrimonio, organizaban una cena especial en la que todos se turnaban para señalarle al recién llegado todos los fallos que percibían en su persona. Lo llamaban purificación, y argumentaban que era esencial sacar a la luz las inquietudes antes de la boda para evitar ocultamientos. Mis reproches, según ellos, ayudaban a los nuevos a comprender en qué debían esforzarse para pertenecer de verdad. Mi prometido me habló de esta práctica 3 meses antes de casarnos. Se llamaba Mateo y llevábamos juntos 3 años. Aseguró que el ritual de incorporación era simplemente una tradición familiar y que no resultaba tan terrible como parecía. Garantizó que todos lo atravesaban y salían adelante, incluyendo a su madre cuando se unió a su padre, a sus tías y a la esposa de su hermano. Afirmó que duraría apenas 1 hora y después sería recibida oficialmente. Le pregunté qué ocurrió en el ritual de su cuñada y se quedó mudo, diciendo que fue bastante severo, pero que ella lo soportó bien, pues le reprocharon que era excesivamente escandalosa, reía con demasiada frecuencia y no sabía elegir ropa adecuada para eventos formales, además de provenir de una familia sin refinamiento y no ser lo bastante culta. Para su hermano, por eso debía estudiar más libros. Ella lloró un poco, pero agradeció a todos por su sinceridad, prometiendo cambiar. Y ahora lleva 6 años casada con el hermano de Mateo y casi no abre la boca en las reuniones familiares. Le dije a Mateo que no deseaba participar, pero contestó que no era negociable y que si me negaba, creerían que escondía algo y jamás me integrarían del todo, generando conflictos permanentes en nuestro matrimonio. Insistió en que era solo una velada y que debía hacerlo por nuestro bien. Así que accedí porque lo quería y anhelaba que su familia me aprobara, aunque ahora veo claramente que debió ser la primera advertencia evidente. El ritual de incorporación ocurrió en la vivienda de sus padres un sábado por la tarde con 14 personas presentes, entre ellos sus padres, abuelos, hermano, cuñada, 2 tías, 2 tíos y 4 primos. Se acomodaron en un amplio círculo en la sala con 2 sillas desocupadas en el centro, una para mí y otra para Mateo. Su madre explicó las normas diciendo que cada integrante expresaría sus opiniones sinceras sobre mí y que no podía interrumpir ni justificarme, solo escuchar, meditar y agradecer a cada uno al concluir. Al final tendría oportunidad de contestar y explicar cómo pensaba solucionar sus inquietudes, para luego votar si me concedían la aceptación oficial. Me senté en esa silla y escuché durante 45 minutos. Su madre inició diciendo que yo era excesivamente autónoma y no parecía apreciar lo suficiente a la familia, además de laborar demasiado y seguramente descuidaría a su hijo. Comentó que mi cocina dejaba mucho que desear y Mateo echaría de menos sus platos, y que me vestía demasiado relajada y debía poner más empeño en mi imagen. Su padre afirmó que hablaba demasiado de mis propias ideas y no escuchaba lo suficiente, dando la impresión de considerarme más inteligente que todos allí, lo cual resultaba molesto. Agregó que mi profesión estaba bien, pero no era destacada, y nunca podría sostener a Mateo como él merecía. Su abuela dijo que estaba demasiado flaca y necesitaba alimentarme mejor, asegurando que mi familia, obviamente, no me había enseñado a cuidarme, y que sonreía demasiado, pareciendo artificial. Su abuelo opinó que no parecía el tipo de mujer adecuada para criar hijos correctamente, viéndome egoísta y enfocada en mi trabajo. Su tía comentó que era demasiado reservada en las cenas familiares y no me esforzaba por conectar con todos, pero luego dijeron que era demasiado estridente cuando hablaba e interrumpía. Su tío mencionó que no parecía valorar lo suficiente la historia y las costumbres de la familia de Mateo, y hacía demasiadas preguntas en vez de aceptar cómo se hacían las cosas. Su primo dijo que era insípida y no tenía anécdotas interesantes y que mis aficiones no eran atractivas, por lo que probablemente no encajaría en las vacaciones familiares. Su hermano dijo que no era tan atractiva como las otras mujeres con las que Mateo había estado y le sorprendía que él se hubiera conformado conmigo. Su cuñada solo miró al piso y no pronunció palabra y comprendí por qué permaneció callada. Cuando todos terminaron, su madre me sonrió y preguntó cómo pensaba solucionar todas sus observaciones. Miré a las 14 personas que acababan de dedicarme 45 minutos a desmenuzarme, y miré a Mateo sentado junto a mí, quien no había dicho ni una palabra para protegerme, solo asentía como si todo lo dicho fuera lógico. Le devolví la sonrisa a su madre y luego me dirigí a cada uno individualmente. Me volví hacia su madre primero, y con voz serena le dije que cocino excelentemente, y trabajo intensamente porque valoro mi profesión, y me visto según mi comodidad, no por su aprobación.
Su boca se entreabrió ligeramente, pero no articuló nada. Así que me dirigí a su padre y dije que mis opiniones son fundamentadas y valiosas, y mi profesión es precisamente tan destacada como debe ser, y nunca me disculparé por estar preparada. Su rostro enrojeció, pero no me cortó. Miré a su abuela y dije que como lo suficiente y mi familia me enseñó a cuidarme perfectamente, y mi sonrisa es auténtica cuando estoy realmente contenta. Ella apretó su bolso con fuerza. Le dije a su abuelo que sería una madre magnífica si decidía tener hijos, y mi profesión no me convierte en egoísta. Me dirigí a las tías y dije que soy exactamente tan reservada o expresiva como la ocasión lo pide, y no requiero su visto bueno sobre mi forma de comunicarme. Los tíos siguieron y les dije que respeto las costumbres que merecen respeto, y hacer preguntas es como las personas inteligentes aprenden. Miré a los primos y dije que mis aficiones me apasionan, y eso es lo único relevante y no necesito actuar para entretenerlos. Luego me volví hacia su hermano y dije que soy exactamente lo bastante atractiva. Y Mateo no se conformó con menos. Todo ese tiempo, Mateo permaneció inmóvil a mi lado, con las manos crispadas y el rostro pálido, sin pronunciar palabra para defenderme o respaldarme o decirles a su familia que estaban equivocados. Simplemente asentía levemente como si estuviera de acuerdo. Me puse de pie y la silla chirrió contra el suelo. Miré a los 14 sentados en su círculo y les dije que no me integraría a esta familia. Dije que rechazo casarme en una costumbre edificada sobre humillar a las personas y hacerlas sentirse insignificantes. Su madre intentó hablar, pero continué diciendo a Mateo que cualquier hombre que permanece callado mientras su familia agrede a su pareja durante 45 minutos no es alguien en quien pueda confiar mi porvenir, pues merezco a alguien que me proteja y me defienda de quienes desean dañarme. La sala quedó en absoluto silencio, y todos me observaron como si hubiera hablado en otro idioma. Caminé hacia la puerta y tomé mi bolso de la mesita lateral, sin que nadie se moviera ni dijera nada, sintiendo todas sus miradas clavadas en mi espalda mientras salía. Alcancé mi auto antes de que Mateo corriera fuera de la casa, sujetándome del brazo y girándome para decir de inmediato que estaba magnificando todo y avergonzándolo delante de toda su familia. Haciendo un escándalo por nada, aseguró que el ritual era solo sinceridad y todos lo atravesaban y la esposa de su hermano lo soportó perfectamente. Solté mi brazo y le dije que la esposa de su hermano ya casi no habla en las cenas familiares. Dijo que estaba siendo excesivamente susceptible y tirando 3 años por la borda por una velada complicada, hablando cada vez más rápido y más alto, diciendo que su familia solo pretendía ayudarme a mejorar. Abrí la puerta de mi auto y le dije que verlo asentir a cada ofensa me reveló todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente. Intentó sujetar la puerta, pero entré y la cerré, encendiendo el motor mientras él seguía hablando y gesticulando mientras yo salía marcha atrás del acceso, y aunque su boca se movía, ya no podía escuchar las palabras. El trayecto de regreso a mi apartamento duró 20 minutos y mis manos temblaban en el volante, todo el tiempo reviviendo la última hora en mi mente y viendo el rostro de Mateo mientras su familia me despedazaba pieza por pieza. Cuando entré, alcancé el baño antes de que mis piernas cedieran y me senté en el suelo de baldosas frías, llorando tan fuerte que apenas podía respirar bien, temblando todo mi cuerpo sin poder controlarlo. Pero incluso entre las lágrimas, sentí una extraña sensación de liberación, invadiéndome como si acabara de esquivar algo espantoso. Miré mi anillo de compromiso y el diamante captó la luz, dándome cuenta de que había estado justificando la dinámica familiar de Mateo durante meses, ignorando tantas pequeñas señales de peligro, porque deseaba creer que todo estaría bien, como los comentarios de su madre sobre mi vestimenta o la actitud desdeñosa de su padre hacia mi profesión, y la forma en que Mateo siempre lo apoyaba en pequeños desacuerdos. Giré el anillo en mi dedo y supe que no podía seguir usándolo. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolso alrededor de las 10 de esa noche. Mateo estaba llamando y dejé que saltara al buzón. Llamó otra vez 5 minutos después, y nuevamente después de eso, y para la medianoche había llamado 17 veces. A la mañana siguiente me desperté con 32 mensajes de texto. Algunos eran disculpas diciendo que lo sentía y debería haberme protegido, y otros eran reproches diciendo que lo humillé y destruí todo. Su madre dejó un mensaje de voz alrededor del mediodía, diciendo que les debía una disculpa por mi arrebato irrespetuoso, pues abrieron su hogar para mí, e intentaron ayudarme, y se lo tiré a la cara. Su padre envió 3 correos electrónicos sobre cómo hería profundamente a Mateo y a toda la confianza familiar. Los mensajes continuaron llegando durante 3 días seguidos, con Mateo alternando entre suplicarme que regresara y decirme que estaba siendo absurda mientras su madre enviaba textos sobre cómo claramente no comprendía la importancia de la familia. Bloqueé la mayoría de sus números, pero conservé cada mensaje y correo de voz y correo electrónico,
porque algún instinto me dijo que podría necesitar pruebas de su conducta. Más tarde, en el cuarto día, recibí un mensaje de texto de un número desconocido diciendo que era la cuñada y preguntando si podíamos vernos para tomar un café. Casi no respondí, pero algo me hizo aceptar. Nos encontramos en un lugar pequeño cerca de mi apartamento y nos sentamos en una mesa apartada lejos de otras personas. Se veía distinta a como estaba en el ritual, con los ojos más vivos y la postura más recta. Me dijo que había esperado 6 años a que alguien saliera de esa habitación, y verme defenderme le provocó escalofríos reales. Luego empezó a relatar quién era antes del ritual. Era expresiva y alegre, confiada, y siempre tenía una opinión sobre todo. Dijo que la familia de Mateo pasó 1 hora diciéndole todo lo que estaba mal con su carácter, y después de la boda comenzó a intentar volverse invisible, dejando de reír con fuerza y de compartir sus ideas y de usar ropa que llamara la atención pensando que así podría ser lo suficientemente perfecta. Finalmente la aceptarían, pero nunca ocurrió. Y ahora apenas se reconoce a sí misma. Sus manos temblaban un poco mientras hablaba, y comprendí que estaba aterrada de que alguien nos viera juntas. La realidad concreta de todo me impactó fuerte la semana siguiente, cuando comencé a contactar a los proveedores de la boda para cancelar, y cada uno tenía una cláusula de no devolución. El salón se quedó con $5,000, el catering con $3,000 y el fotógrafo con $15,500. Perdí casi $10,000 en anticipos y no había nada que pudiera hacer al respecto. Mi arrendador me dijo que no podía terminar el contrato de alquiler que compartía con Mateo sin pagar una penalidad elevada, así que estaba atrapada pagando la mitad del alquiler en un apartamento que no podía costear sola, mientras también intentaba encontrar un nuevo lugar para vivir. Mi cuenta de ahorros se agotaba rápidamente, y tenía momentos de pánico a las 2 de la mañana preguntándome si cometí un error enorme, y tal vez exageré pensando que una noche mala no valía la pena perderlo todo. Pero luego recordaba el rostro de Mateo mientras su familia me destrozaba y mi determinación se fortalecía otra vez. Comencé a buscar pequeños apartamentos tipo estudio que apenas podía costear, y comprendí que estaba a punto de perder mi estabilidad económica. Por eso, la madre de Mateo apareció en mi trabajo un martes por la tarde, cuando caminaba hacia mi auto después de un turno largo, y estaba parada allí esperando junto a la puerta del conductor, diciendo que necesitábamos conversar y que claramente no entendía lo importante que es la familia. Le dije que se marchara, pero siguió hablando, diciendo que cada matrimonio exige sacrificio y compromiso, y que yo estaba siendo egoísta e infantil, asegurando que Mateo estaba dispuesto a perdonarme si solo me disculpaba con todos, y prometía mejorar. Su voz tenía ese tono meloso que me ponía la piel de gallina, así que la miré directamente a los ojos, y le dije que su costumbre es maltrato disfrazado de sinceridad, y nunca me disculparé por tener autoestima, y necesita dejarme tranquila. Parecía atónita como si nadie le hubiera hablado así antes, y abrió la boca para decir algo más. Pero me subí a mi auto y cerré las puertas, dejándola allí en el estacionamiento, viéndome partir. Finalmente les conté todo a mis padres ese fin de semana, conduciendo a su casa y sentándome en la mesa de su cocina, relatándoles sobre el ritual y el silencio de Mateo y el hostigamiento de su familia, con detalles que había estado ocultando durante meses, sobre cómo su madre criticaba todo lo que hacía y cómo su padre menospreciaba mi profesión constantemente. Mi papá se quedó callado de esa manera amenazante donde aprieta la mandíbula, y sus ojos se endurecen, y dijo que ninguna hija suya sería tratada de esa forma, y si Mateo me contactaba otra vez, él se encargaría personalmente. Mi mamá comenzó a llorar, e inmediatamente me ofreció su habitación de huéspedes y ayuda con los gastos de mudanza, diciendo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara y me apoyarían para recuperarme. Tener su respaldo después de experimentar el amor condicionado de Mateo hizo que algo encajara en mi mente, dándome cuenta de cuán distorsionada era realmente la concepción de relaciones de su familia, pues el amor no debía venir con una lista de exigencias y críticas permanentes, sino que debía ser incondicional y protector y seguro. 3 semanas después de que abandoné a Mateo, apareció en mi apartamento con flores y un discurso ensayado. Abrí la puerta y comenzó a hablar inmediatamente sobre cómo había estado reflexionando sobre todo lo que dije, afirmando que conversó con su familia y estaban dispuestos a empezar de nuevo conmigo y que podíamos omitir ciertas costumbres y construir nuestro propio camino hacia adelante. Las flores eran costosas y llevaba la camisa que siempre dije que me gustaba. Y por un instante me sentí tentada por la familiaridad de todo, pues 3 años es mucho tiempo para invertir en alguien, y teníamos bromas internas y recuerdos compartidos y todo un proyecto de vida juntos. Pero luego le hice una pregunta. Le pregunté si le dijo a su familia que su ritual estaba mal. Duró quizás 3 segundos, pero fue suficiente.
Sus ojos se desviaron de los míos y comenzó a hablar sobre cómo era complicado y que tenían buenas intenciones. Le devolví las flores y le dije que nada había cambiado realmente. Trató de discutir, pero cerré la puerta mientras aún hablaba y lo escuché quedarse afuera. Unos minutos antes de marcharse finalmente, a la mañana siguiente me desperté con una notificación de correo electrónico en mi teléfono de una dirección desconocida, pero el asunto decía que era de la cuñada. Me senté en la cama y lo abrí viendo que el mensaje era extenso y me tomó varios minutos leerlo. Comenzó disculpándose por no haber hablado durante el ritual de incorporación, diciendo que verme salir le dio valor para finalmente contarle a alguien la verdad sobre la familia de Mateo. Y luego me reveló algo que Mateo nunca mencionó. Su hermano estuvo casado antes y la primera esposa pasó por el mismo ritual de incorporación igual que ella e igual que yo. Debía hacerlo. Esa primera esposa se quedó y se casó con la familia hace 8 años. Y la cuñada describió cómo la madre de Mateo criticaba cada cosa que hacía esa primera esposa. Su cocina estaba mal. Su limpieza no era lo suficientemente buena. Sus decisiones profesionales eran egoístas y su familia no era lo suficientemente adecuada. Durante 2 años, la familia entera despedazó cada elección que tomó, diciéndole que estaba engordando, que se vestía mal, y cuestionando su inteligencia constantemente, hasta que la primera esposa comenzó a tener crisis de ansiedad y dejó de ver a sus amistades, porque la familia de Mateo decía que eran malas influencias, y renunció a su empleo, porque la madre de Mateo la convenció de que necesitaba concentrarse en ser una mejor esposa. Después de 2 años, finalmente se marchó regresando a su estado natal, y la familia de Mateo le dijo a todos que tenía problemas mentales, y era inestable, y no podía manejar ser parte de una familia verdadera. La cuñada dijo que nunca supo sobre la primera esposa hasta después de su propia boda, cuando el hermano de Mateo lo mencionó casualmente un día, como si no fuera importante, y comprendió entonces que el patrón se repetiría con ella, y así ocurrió. Durante 6 años ha estado intentando convertirse en lo que quieren que sea, y dijo que mi partida le hizo ver que ha estado desvaneciéndose lentamente, y me agradeció por demostrarle que marcharse era posible. Me quedé allí mirando mi teléfono sintiéndome enferma, porque Mateo nunca me dijo que su hermano estuvo casado antes, ni mencionó que otra mujer pasó por exactamente lo mismo, y la destruyó. Él sabía lo que su familia hacía a las personas, y aún así me llevó a ese ritual y no dijo nada. Llegué al trabajo 1 hora tarde esa mañana porque no podía dejar de pensar en el correo electrónico, y mi jefa notó que parecía dispersa durante nuestra reunión de equipo. Intenté concentrarme, pero mi mente seguía regresando a esa primera esposa y preguntándome dónde estaba ahora. Alrededor de la hora del almuerzo, me di cuenta de que había olvidado por completo una presentación para un cliente que debía entregar esa tarde y cuya fecha límite había estado en mi calendario durante 3 semanas. Siempre cumplo mis plazos, siempre. Pero había estado tan absorbida con la ruptura y la búsqueda de apartamento y los mensajes constantes de Mateo que lo dejé pasar. Me apresuré a preparar algo, pero no fue mi mejor trabajo y mi jefa me llamó a su oficina. Después de enviarlo cerrando la puerta y preguntando si todo estaba bien, le dije que estaba atravesando una ruptura complicada y sentía haber incumplido la fecha límite. Dijo que el trabajo que envié no estaba a la altura de mis estándares habituales y entendía que los problemas personales ocurren, pero necesitaba asegurarme de que no afectaran mi reputación profesional. Fue amable al respecto, pero pude ver la preocupación en su rostro. Este empleo era mi carrera y había trabajado intensamente para llegar aquí y construir mi prestigio. Y ahora estaba permitiendo que mi caos personal destruyera todo lo que había logrado profesionalmente. Pasé esa noche en vela preguntándome si había cometido un error grave, y tal vez debería haber seguido adelante con la boda o haber intentado más para que funcionara. Había perdido mi relación, estaba a punto de perder mi apartamento, y ahora podría perder mi carrera también. Defender mi dignidad se suponía que debía sentirse fortalecedor, pero en cambio me sentía aterrada de estar tirando toda mi vida por la borda. 2 días después, mi mejor amiga Elena me llamó sonando furiosa, preguntando si conocía al hermano de Mateo. Dije que lo había visto algunas veces en cenas familiares, y me dijo que le había enviado un mensaje largo en redes sociales, leyendo partes de él por teléfono, donde decía que estaba preocupado por mí, y parecía inestable y emocional últimamente, sugiriendo que mi reacción al ritual de incorporación fue desmedida y preocupante y tal vez necesitaba ayuda profesional para manejar mis problemas, diciéndole a Elena que como mi amiga debería estar preocupada por mi salud mental e implicando que estaba teniendo algún tipo de crisis y mis amigos necesitaban intervenir pintando toda la situación como si yo fuera el problema y estuviera loca por marcharme y hubiera algo mal en mí por rechazar su costumbre.
Elena estaba indignada y ya había hecho capturas de pantalla de todo, y me las envió antes de llamar, diciéndole que nunca la contactara de nuevo y bloqueándolo inmediatamente. Pero comprendí lo que estaban haciendo, tratando de aislarme, pues si podían convencer a mis amigos de que era inestable, entonces no tendría red de apoyo, y querían que todos pensaran que yo era el problema para que nadie creyera mi versión de lo sucedido, siendo calculado y cruel. Guardé todas las capturas de pantalla en una carpeta en mi computadora, pues alguna parte de mí sabía que podría necesitar evidencia de su comportamiento más tarde. La búsqueda de apartamento se volvió urgente, y después de eso no podía quedarme en el lugar que compartía con Mateo, donde cada rincón me recordaba la vida que pensé que estábamos construyendo. Miré lugares que apenas podía costear con mi salario solo, y la mayoría eran demasiado caros, o en zonas peligrosas, o requerían ingresos que no tenía. Finalmente encontré un pequeño apartamento tipo estudio al otro lado de la ciudad, más reducido que mi habitación en casa de Mateo, con una cocina que era solo una hornilla eléctrica y una mini nevera y un baño tan estrecho que apenas podía girar, pero era mío y podía pagarlo si era cuidadosa con el dinero. Firmé el contrato y puse el depósito que consumió casi todos mis ahorros programando la mudanza para un día en que Mateo estaría trabajando, porque no quería verlo ni escucharlo intentar convencerme de quedarme. Mi papá condujo con su camioneta para ayudarme a mudarme y empacamos mis cosas mientras Mateo no estaba. Mi ropa y libros y los pocos muebles que eran realmente míos no tomaron mucho tiempo, y comprendí lo poco de ese apartamento que era realmente mío, pues la mayoría de los muebles eran de Mateo, y la mayoría de las cosas de cocina pertenecían a su madre, quien nos las había regalado. Había estado viviendo en un espacio que nunca se sintió como un hogar. Mi papá cargó todo en su camioneta sin decir mucho, y cuando terminamos me miró y dijo que estaba orgulloso de mí por elegirme a mí misma sin decir te lo advertí. Aunque nunca le gustó la familia de Mateo, solo me ayudó a llevar cajas 3 pisos arriba a mi nuevo estudio, y me dijo que siempre podía volver a casa si lo necesitaba. 2 meses después del ritual de incorporación, me detuve en mi cafetería habitual camino al trabajo, y estaba en la fila esperando para ordenar cuando vi a Mateo sentado en una mesa junto a la ventana. Mi corazón comenzó a latir rápido, y mis manos sudaron pensando en irme, pero ya me había visto. Se levantó y se acercó preguntando si podíamos hablar un minuto. Dije que solo tenía unos minutos antes del trabajo. Nos sentamos en su mesa, y comenzó a hablar sobre cuánto me extrañaba, y que había estado reflexionando sobre todo lo sucedido, preguntando si había alguna posibilidad de que pudiéramos intentarlo otra vez. Lo miré sentado frente a mí, y comprendí algo extraño, pues se veía más pequeño de alguna manera. Menos relevante, 2 meses atrás, la idea de perderlo me hacía sentir que mi mundo se derrumbaba, pero ahora solo me sentía cansada y un poco triste por la relación que pensé que teníamos, que nunca existió realmente, y por el tiempo que desperdicié intentando encajar en su familia. Pero no sentí el deseo que esperaba, y no quería cruzar la mesa y tomar su mano ni escuchar cuánto me extrañaba. Solo quería mi café e ir a trabajar. Le dije que esperaba que estuviera bien, pero tenía que irme. Intentó decir algo más, pero me levanté y caminé hacia el mostrador. Pedí mi café y me fui sin mirar atrás. Y toda la interacción duró quizás 5 minutos, dándome cuenta durante mi trayecto al trabajo que iba a estar bien. Esta tarde, la cuñada me llamó llorando tan fuerte que apenas podía entenderla, diciendo que finalmente le dijo a su esposo que quería terapia de pareja y no podía seguir viviendo de la forma en que lo habían estado haciendo, necesitando ayuda para lidiar con cómo su familia la trataba. Él se negó de inmediato diciendo que estaba influenciada por mí, y me llamó una mala influencia que intentaba destruir su familia, diciendo que si seguía hablando conmigo, tendría serias dudas sobre su matrimonio. Ella estaba aterrorizada, pero también decidida, diciendo que no podía volver a estar callada después de encontrar su voz otra vez, y que verme alejarme le mostró que ella también merecía algo mejor, preguntando si me arrepentía de dejar a Mateo. Le dije la verdad que las primeras semanas fueron horribles y aterradoras, y cuestioné todo, pero ahora me sentía más ligera de lo que me había sentido en años y como yo misma otra vez. Lloró más fuerte y dijo que no sabía si era lo suficientemente fuerte para marcharse. Le dije que no tenía que decidir nada en ese momento. Solo necesitaba seguir siendo sincera sobre lo que necesitaba. Hablamos durante casi 1 hora, y cuando colgué comprendí que alejarme de la familia de Mateo no fue solo para salvarme a mí misma, sino para mostrarle a ella que marcharse era posible y que no tenía que pasar el resto de su vida desvaneciéndose para hacer que otras personas se sintieran cómodas. 3 días después, mi mamá llamó para decir que había llegado una carta a su casa dirigida a mí, preguntando si debía abrirla o traerla. Le dije que la abriera y me la leyera. Era de Mateo, una larga carta escrita a mano, que mi mamá dijo que tenía al menos 4 páginas,
Comenzó a leer y pude escuchar la ira creciendo en su voz. Pues Mateo escribió que había estado reflexionando mucho, y se dio cuenta de cuánto valoraba la opinión de su familia, pero estaba dispuesto a hacer un sacrificio por nosotros, diciendo que cortaría a toda su familia si lo aceptaba de vuelta, y que podíamos mudarnos a otra ciudad y comenzar de nuevo sin ellos. Lo hizo sonar como si me estuviera ofreciendo este enorme regalo, pero toda la carta estaba llena de chantajes emocionales, repitiendo cuánto estaba dispuesto a sacrificar y diciendo que lo estaba obligando a elegir entre su familia y yo, y que ninguna otra mujer lo había hecho sentir tan dividido, escribiendo sobre lo difícil que era esta decisión para él y cuánto le dolería perder a su familia. Cada oración dejaba claro que resentía tener que elegir y ofrecía cortarlos, pero quería que supiera lo que le estaba costando y que me sintiera culpable por hacerlo elegir. Mi mamá terminó de leer y preguntó qué quería que hiciera con ella y le dije que la tirara a la basura, pues no necesitaba responder, ya que Mateo todavía intentaba manipularme para sentirme responsable de sus decisiones y no había aprendido nada, y todavía no entendía que el problema no era solo su familia, sino él y su incapacidad para defender lo que era justo. Llamé a mi amiga que trabaja como abogada y le pedí consejos sobre cómo hacer que Mateo y su familia dejaran de contactarme. Dijo que debería enviar una carta formal de cese y desista, y se ofreció a redactarla gratis, pero insistí en pagarle algo que me costó $300, que realmente no tenía, pero se sintió necesario. La carta fue para Mateo, sus padres y su hermano, diciendo que necesitaban detener toda comunicación conmigo inmediatamente, y cualquier contacto adicional sería considerado acoso, mencionando los mensajes a Elena y los correos de voz de su madre, y la carta a la casa de mis padres, diciendo que estaba documentando todo en caso de necesitar protección legal más tarde. Mi amiga la envió por correo certificado para tener prueba de que la recibieron, y me dijo que guardara registros de cualquier contacto. Después de eso, me sentí mejor teniendo ese límite establecido, aunque costara dinero que no podía permitirme, pues al menos ahora había un registro legal de que les había pedido que me dejaran en paz. 3 meses después de salir del ritual de incorporación, hice una cita con una terapeuta, sabiendo que necesitaba ayuda para comprender por qué casi me casé en esa familia y qué me hizo ignorar tantas señales de advertencia. La primera sesión fue complicada, y la terapeuta me pidió que describiera mi relación con Mateo desde el comienzo, y mientras hablaba, comencé a ver patrones que no había notado antes, como que siempre hacía planes sin consultar mi opinión primero, o se ponía distante y frío cuando no estaba de acuerdo conmigo, y cómo esperaba que pasara cada día festivo con su familia, pero nunca hacía tiempo para la mía. La terapeuta dijo que me habían enseñado a ser complaciente, y veía el amor como algo que se gana mediante el sacrificio, en lugar de algo dado libremente, haciéndome vulnerable a la dinámica familiar de Mateo. Durante las siguientes semanas trabajamos en entender por qué me quedé tanto tiempo y por qué acepté el ritual de incorporación a pesar de que todo en mí decía que estaba mal, ayudándome a ver que me habían enseñado a priorizar la comodidad de otras personas sobre mi propio bienestar y que aprender a reconocer mi propio valor, independiente de la aprobación de cualquier otra persona, tomaría tiempo. Las sesiones eran costosas y difíciles, pero seguí asistiendo, aprendiendo cosas sobre mí que necesitaba saber. 4 meses después de la ruptura, mi jefa me llamó a su oficina de nuevo y sentí que mi estómago se hundía pensando que estaba a punto de ser despedida por esa fecha límite perdida, pero en cambio me dijo que estaba recibiendo un ascenso, diciendo que había completado con éxito un proyecto importante, y mi trabajo en los últimos meses mostró verdadera fortaleza y concentración. El ascenso vino con un aumento que no era enorme, pero fue suficiente para hacer que mi apartamento tipo estudio fuera asequible sin ayuda de mis padres. Dijo que estaba impresionada por cómo manejé el periodo difícil después de mi ruptura y que había demostrado que podía separar mi vida personal de mis responsabilidades profesionales. Salí de su oficina sintiéndome genuinamente orgullosa de mí misma por primera vez desde que todo se derrumbó. Habiendo sobrevivido a los peores meses de mi vida y saliendo más fuerte, construyendo una vida completamente mía, basada en mis propios valores y elecciones, en lugar de intentar encajar en las expectativas de alguien más. Esa noche me senté en mi pequeño apartamento comiendo comida para llevar y viendo mi programa favorito del que Mateo siempre se quejaba. Miré alrededor al espacio que había decorado exactamente como quería y pensé en mi trabajo y mis amigos y mi familia, que me apoyaban incondicionalmente, dándome cuenta de que en realidad era feliz. No la felicidad nerviosa que sentía con Mateo, donde siempre estaba preocupada por hacer algo mal, sino felicidad real que venía de ser completamente yo misma sin disculpas. Me enteré a través de un amigo mutuo que se encontró con la madre de Mateo en la tienda de comestibles. Mencionándolo casualmente,
como si compartiera chismes sobre el clima que los padres de Mateo le estaban diciendo a todos los que escucharan que tuve algún tipo de crisis y cancelé la boda sin motivo real, diciendo que me acobardé y entré en pánico y exageré ante una unión familiar normal. Mi amigo preguntó si quería que aclarara las cosas y casi dije que sí, queriendo defenderme para asegurarme de que todos supieran lo que realmente sucedió en esa sala de estar. Pero luego comprendí algo que se sintió como libertad, y es que su opinión ya no importaba. Realmente, pues las personas que realmente me conocían entendían la verdad sin que tuviera que explicarla, y todos los demás no eran mi problema ni mi preocupación. Había pasado 3 años intentando hacer que la familia de Mateo me quisiera, y ahora finalmente había terminado de importarme lo que pensaran. 2 semanas después estaba almorzando en la sala de descanso del trabajo, cuando una compañera se sentó frente a mí comprometida y planeando su boda para la próxima primavera, y comenzó a hablar sobre sus futuros suegros, mencionando que tenían algunas costumbres interesantes para dar la bienvenida a nuevos miembros de la familia, y la forma en que lo dijo hizo que mi estómago se hundiera. Le pregunté qué tipo de costumbres tratando de mantener mi voz casual, y describió algo que sonaba demasiado familiar. Una cena especial donde la familia compartiría comentarios sinceros para ayudarla a ser una mejor esposa, riendo nerviosamente y diciendo que sonaba extraño, pero su prometido prometió que era solo su forma de mostrar que les importaba. Dejé mi sándwich y la miré directamente diciéndole que había estado en una situación parecida, y no terminó bien compartiendo durante la siguiente hora una versión cuidadosamente editada del ritual de incorporación, viendo su cara cambiar mientras reconocía las señales de peligro en su propia relación. Se quedó callada durante mucho tiempo después de que terminé de hablar, y luego me preguntó cómo supe que era momento de irme, diciéndole la verdad que cuando la persona que dice amarte se sienta en silencio mientras otros te destrozan, eso te dice todo lo que necesitas saber. 2 semanas después de esa conversación, pasó por mi escritorio para agradecerme diciendo que había estado pensando en todo lo que le dije, y decidió reconsiderar la relación hablando con su prometido, sobre cambiar la costumbre. Y él se negó diciendo que estaba influenciada por personas negativas, dándose cuenta de que si no podía defenderla antes de la boda, nunca lo haría después. Me sentí terrible de que estuviera pasando por dolor, pero también aliviada de que tal vez mi horrible experiencia ayudó a alguien más a evitar el mismo error. 4 meses después de salir de esa sala de estar, estaba sentada en mi apartamento tipo estudio un viernes por la noche, habiendo pedido comida china y viendo un documental sobre crímenes del que Mateo siempre se quejaba que era demasiado sombrío. Mi apartamento era pequeño, pero lo había decorado exactamente como quería, con colores vivos y plantas y obras de arte que me hacían feliz. Llevaba pantalones deportivos y una vieja camiseta de la universidad sin maquillaje, dándome cuenta mientras comía fideos directamente del envase, que era genuinamente feliz, no el tipo de felicidad ansiosa que sentía con Mateo, donde siempre estaba monitoreando mi comportamiento y manejando sus estados de ánimo, pues esto era diferente. Esta felicidad venía de ser completamente yo misma, sin preocuparme por cumplir con estándares imposibles o arreglar cosas que estaban mal en mí, sin tener que cocinar comidas elaboradas o vestirme bien o fingir disfrutar de la compañía de su familia, pudiendo simplemente existir como yo misma, y eso era suficiente. El pensamiento me hizo sonreír en mi envase de comida para llevar, y comencé a construir una vida donde la gente me celebraba en lugar de tratar de cambiarme. Mis padres llamaban cada semana solo para ver cómo estaba y decirme que estaban orgullosos de lo fuerte que estaba siendo. Mi mejor amiga venía la mayoría de los fines de semana y cocinábamos juntas, y veíamos películas y hablábamos de todo, excepto de Mateo. En el trabajo estaba prosperando porque podía enfocar toda mi energía en proyectos en lugar de en el drama de la relación, y me asignaron liderar un nuevo equipo diciendo mi jefa que me eligió porque había demostrado que podía manejar la presión y salir más fuerte. Incluso comencé a salir de nuevo, aunque era mucho más cuidadosa esta vez, prestando atención a las señales de alerta que habría ignorado antes. Y cuando un chico con el que salí hizo una broma sobre que su madre sabía mejor, sobre todo lo terminé después de 2 citas. Y cuando otro habló sobre mí en la cena, no le di una segunda oportunidad, pues había aprendido que merecía a alguien que me defendiera, no a alguien que se sentara en silencio mientras otros me atacaban. La cuñada me enviaba mensajes de texto, a veces con actualizaciones, diciendo que comenzó a ir a terapia y a establecer límites con la familia de su esposo, admitiendo que era difícil, pero estaba recordando quién solía ser antes de que el ritual de incorporación la derrumbara. Alejarme de Mateo y su familia fue lo más difícil que he hecho, costándome 3 años de mi vida, miles de dólares en depósitos de boda y el futuro que pensé que quería, pero me enseñó algo más valioso que cualquiera de eso,
enseñándome que era lo suficientemente fuerte para elegirme a mí misma, incluso cuando significaba perder todo lo que pensaba que necesitaba. Aprendí a confiar en mi propio criterio en lugar de cuestionar cada instinto, y construí una vida basada en mis propios valores, en lugar de intentar encajar en la idea distorsionada de familia de alguien más. Y eso valía más que cualquier aceptación de personas que pensaban que el amor significaba derribarse mutuamente.